music program. And now we can start the tunes program running. And now you can see the bit patterns there on the screen. El 29 de febrero del año 1900 fue un día impresionante, ya que nadie murió, nadie nació, es más, nada ocurrió, porque no existió. A menos que fueras Excel. Gracias a un bug que heredó de Lotus 123, para obtener compatibilidad retrógrada, Excel cree que ese día sí existió, añadiéndole un día extra a un año que no era bisiesto. Y es un problema que no se ha podido arreglar, ya que si lo intentan arreglar, alguna tabla Excel importante de alguna parte del mundo dejaría de funcionar. Y hablando de bugs, el primer bug reportado en la historia se reportó el 9 de septiembre de 1947. Nada más que este bug era literalmente un bicho. Una polilla se había adentrado a la computadora y muerto ahí, dañando los electrónicos en el proceso. Pero la palabra computadora precede al electrónico que hoy llamamos del mismo nombre. Su primera aparición es en 1613 en un libro por el escritor Richard Braithwaite, en el que se usa no para describir a una máquina, sino una persona buena con la aritmética. Y en 1640 se le daría la definición de él quien computa. Pero si la palabra no solo se usa para una máquina, sino para también describir la capacidad de contar, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera computadora? Bueno, ¿qué les parecen estos? Son muy buenos para contar, ¿no? Ok, estoy siendo un poco trivial. Y técnicamente no contamos con los dedos, sino con nuestro cerebro. La capacidad de contar viene desde muy temprano. Un bebé puede distinguir grandes diferencias. Por decir, si le muestras 16 manzanas y 5 manzanas, sabrá que hay más en el primer conjunto. Pero cuando nos ponemos más precisos o aumentamos en grandes cantidades lo que queremos contar, se pone más complicado. Y para eso inventamos máquinas que nos facilitan el contar. La primera de estas máquinas que se descubrió data del Paleolítico Superior y se llama el hueso de Shango. Y aunque los primeros científicos creían que solamente funcionaba para contar, otros científicos datan que las marcas talladas en el hueso muestran de matemáticas bastante más amasadas que solo sumar y restar. El siguiente amigo sería el ábaco, que aunque no se ha acordado su origen aún, es fácil ver que ayuda a hacer cálculos aritméticos. Algunos ábacos llegaron a ser tan complejos que lograban realizar cálculos de raíces cuadradas y cúbicas. Ahora, un ábaco te puede servir para contar cuánto te debe una persona, llevar finanzas del reino. Pero las máquinas de conteo también se usarían para la navegación. El astrolabio y el planisferio celeste son muestra de ello. La regla de cálculo sería inventada en el siglo XVII, después de la publicación del concepto de logaritmo. Una computadora análoga muy popular en la ingeniería, la construcción y la industria de las finanzas. Era tan popular que no existía ingeniero que no portara una de ellas. Y para saber la fecha, ingeniero y matemático Giovanni Plana inventaría el calendario perpetuo. Y es más, una computadora todavía análoga, inventada en 1876, llamada el analizador diferencial, podía ya resolver ecuaciones diferenciales usando integración. Pero el título de la primera computadora como tal se lo lleva a Charles Babbage, ingeniero mecánico y polímata, apodado el padre de la computación, quien en el siglo XIX conceptualizaría la primera computadora mecánica, la máquina diferencial, capaz de calcular funciones polinómicas, y después, en 1837, la máquina analítica, un concepto más generalizado, que se podía programar con el uso de tarjetas perforadas. Para 1938, la Armada de Estados Unidos ya habría desarrollado una computadora electromecánica suficientemente pequeña como para que se cupiera en un submarino. Claro, por pequeña no me refiero a esto de pequeño, sino que era del tamaño de toda una pared. Y del otro lado del Atlántico, los alemanes ya estarían desarrollando también computadoras, preparándose para un pequeño conflicto del siglo XX. Durante este incidente, en Bletchley Park, se descifraban mensajes alemanes, trabajo efectuado mayormente por mujeres
que utilizaban el dispositivo Bombe, máquina inventada por Alan Turing para atacar mensajes encriptados por Enigma. Pero la nueva máquina alemana Lorenz SZ4042 sería un poco más difícil de descifrar. Para eso se inventaría Colossus, la primera computadora eléctrica digital y programable, que usaba válvulas termiónicas, que también se llaman válvulas de vacío o bulbos. Pero no era Turing completa. ¿Y qué significa esto de ser Turing completa? Bueno, que puede hacer todo lo que una máquina de Turing puede. Vaya, que puede computar todo lo que sea computable. Y para irnos a la primera que hizo esto, tendríamos que irnos a la ENIAC. Esta podía sumar y restar 5000 veces por segundo, 1000 veces más rápido que cualquier otra máquina del momento. Pesaba 30 toneladas y utilizaba 200 kilowatts, que es lo mismo que 80 cargas en la secadora. Vaya, demasiada ropa limpia para unas cuantas sumas y restas, ¿no? Ahora era tiempo de ser más flexible, ya que para reprogramar una de estas computadoras habría que prácticamente reconstruirlas. Esto se resolvió con la computadora de programa almacenado, guardando estas instrucciones en memorias electrónicas. Otro de los legados de Alan Turing, quien lo teorizó solamente. La primera de este tipo, la Manchester Baby. Y a mediados del siglo XX llegarían los transistores para reemplazar a los bulbos, una alternativa mucho más eficiente y más compacta. La primera computadora de este tipo sería completada en 1953, y posteriormente vendrían los circuitos integrados. Y como los transistores se volverían más eficientes y más pequeños, igual lo harían los circuitos, nos toparíamos eventualmente con los microprocesadores. Y con ellos la explosión comercial de las computadoras que habrían evolucionado de ocupar un cuarto completo a acabar en tu escritorio. El primer microprocesador de un solo chip sería el Intel 4004, diseñado por Federico Faggin. Para 1970 ya podremos tener más de 10.000 transistores en un solo chip. Y así llegarían los sistemas en un chip. Vaya, una computadora completa en un solo chip. Aunque el primero no fue una computadora bien fancy, sino un reloj digital. Y ahora queríamos llevarnos nuestras computadoras a todas partes. La primera de su tipo sería la IBM 5100, introducida en 1975. Y después las computadoras se volverían más ligeras y más eficientes con el uso de la energía eléctrica. Y así las laptops se popularizarían al principio de este milenio. Y así, una avalancha de tecnología con los smartphones. Y estos cada vez más pequeños y portátiles, y luego cada vez más grandes de nuevo, pero elegantes. Computadoras que pueden tener una conversación contigo, computadoras que simulan proteínas. Pero ¿esto dónde nos deja? ¿Y qué nos dejará en el futuro de la computación? Bueno, aunque los transistores se han vuelto cada vez más pequeños y más eficientes con el paso del tiempo, hay un límite físico para qué tan pequeños se pueden hacer. Y para eso, la introducción de la tecnología EUV, así como las computadoras cuánticas, que buscan revolucionar la forma en la que usamos y pensamos nuestros artilugios más comunes hoy en día. Y con eso, como siempre, muchas gracias por ver el video. No olvides en dejar un like, suscribirte y apoyarme en mi Patreon.